Despertar de la conciencia, Shiva, Buda, Jesús y Osho. Cada uno de estos líderes espirituales tiene sus propias perspectivas y enseñanzas únicas sobre el despertar de la conciencia. Aquí te presento una breve descripción de las enseñanzas de cada uno de ellos al respecto. ¿Quién es Shiva? Shiva es uno de los dioses más importantes del panteón hindú, y su culto se extiende por toda la India y otros países del subcontinente. Se le considera el dios de la destrucción y la transformación, pero también es adorado como el dios de la danza, la música, el yoga y la meditación. Según la mitología hindú, Shiva es uno de los 3 dioses principales de la Trimurti, junto con Brahma, el creador, y Vishnu, el preservador. Se cree que Shiva es el creador de la danza cósmica que mantiene el universo en equilibrio, y que su tercer ojo tiene el poder de destruir todo lo que es malvado o ilusorio. Shiva está representada con una serie de atributos simbólicos en el arte y la literatura hindú, como el tridente, que simboliza el equilibrio entre los 3 aspectos de la existencia, la serpiente, que representa la energía divina y la sabiduría, la luna creciente, que simboliza la renuncia y la meditación, y las cenizas, que simbolizan la transformación y la renuncia a lo material. Para los devotos de Shiva, la adoración de este dios es una forma de alcanzar la liberación, moksha, del ciclo de la muerte y el renacimiento, así como de encontrar la felicidad y la paz interior en la vida diaria. Muchos practicantes del yoga y la meditación también ven en Shiva un modelo de maestría sobre el cuerpo y la mente, y utilizan su imagen como fuente de inspiración para su práctica espiritual. Shiva, según la tradición hindú, Shiva es el dios destructor y creador, que ayuda a liberar a las personas del ciclo de la vida y la muerte. Shiva enseña que el despertar de la conciencia es un proceso de autodisciplina, meditación y reflexión sobre el yo interno. Para alcanzar la iluminación, es necesario comprender que el mundo físico es ilusorio y que la verdad se encuentra dentro de uno mismo. Shiva enseña que el despertar de la conciencia es un proceso de autodisciplina, meditación y reflexión sobre el yo interno. Shiva cree que para alcanzar la iluminación, es necesario comprender que el mundo físico es ilusorio y que la verdad se encuentra dentro de uno mismo. Según Shiva, todo lo que existe en el universo es una manifestación del Ser Supremo, que es eterno, inmutable y divino. Para alcanzar la iluminación, Shiva enfatiza la importancia de la meditación y la autodisciplina. La meditación es vista como una práctica fundamental para comprender el yo interior y llegar a un estado de paz y armonía. Shiva también enseña la importancia de la autodisciplina, la cual implica controlar los deseos y las pasiones para alcanzar un estado de equilibrio y sabiduría. Shiva es conocido por su conexión con la danza cósmica, que representa el ciclo interminable de la creación y la destrucción en el universo. La danza de Shiva simboliza la eternidad y la energía divina que fluye a través de todo lo que existe. Shiva es conocido como el dios destructor y creador porque se le atribuye la capacidad de destruir todo aquello que no es esencial y transformarlo en algo nuevo y valioso. Esta capacidad de destrucción y creación simboliza la necesidad de dejar ir todo aquello que nos impida alcanzar la iluminación y transformarlo en algo que nos ayude a avanzar en nuestro camino espiritual. Shiva también es conocido por su simbolismo relacionado con el tercer ojo, que representa la percepción y la intuición. El tercer ojo se asocia con la capacidad de ver más allá de las apariencias y penetrar en la verdadera esencia de las cosas. Shiva enseña que la percepción y la intuición son fundamentales para el despertar de la conciencia, ya que nos permiten comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Además, Shiva enfatiza la importancia de la renuncia y el desapego. La renuncia se refiere a dejar ir todo aquello que nos impide avanzar en nuestro camino espiritual, mientras que el desapego implica no estar apegado a nada en particular, ya que todas las cosas son transitorias y efímeras. Shiva enseña que el desapego y la renuncia son fundamentales para alcanzar la iluminación, ya que nos permiten liberarnos de las ataduras de la vida material y enfocarnos en lo que realmente importa. En resumen, las enseñanzas de Shiva se centran en la liberación del ciclo de la vida y la muerte, la percepción y la intuición, la renuncia y el desapego. Shiva cree que para alcanzar la iluminación es necesario comprender la verdadera naturaleza de las cosas, practicar la meditación, la autodisciplina y dejar ir todo aquello que nos impida avanzar en nuestro camino espiritual. ¿Por qué no fue comprendido? Aunque Shiva es una figura venerada en la religión hindú y es conocida por ser el dios de la destrucción y la transformación, su comprensión y práctica dentro del hinduismo también han sido influenciadas por factores culturales, regionales y lingüísticos. En algunos casos,
esto ha llevado a malentendidos o a la interpretación incorrecta de sus enseñanzas. Además, algunas personas que no están familiarizadas con la religión hindú pueden tener una comprensión incompleta o errónea de quién es Shiva y lo que representa. También es importante tener en cuenta que la religión hindú es muy antigua y compleja, y tiene muchas divinidades y prácticas diferentes. Esto puede dificultar la comprensión de Shiva y su papel dentro del sistema de creencias hindúes para aquellos que no están reforzados con la religión. ¿Quién es Buda? Buda, cuyo nombre real era Siddhartha Gautama, fue un príncipe y maestro espiritual que vivió en la India hace más de 2500 años. Se le considera el fundador del budismo, una de las principales religiones del mundo. La historia de Buda comienza con su nacimiento en la familia real de los Sakyas, en la región de Lumbini, actualmente en Nepal. Desde su juventud, Buda se sintió atraído por la vida religiosa y se embarcó en una búsqueda espiritual para encontrar la verdad y la liberación del sufrimiento. Después de años de meditación y estudio con diversos maestros, Buda alcanzó la iluminación debajo de un árbol de Bodhi, y se convirtió en un Buda, un ser iluminado que había alcanzado el estado de nirvana o liberación completa del sufrimiento. Buda enseñó una serie de prácticas espirituales y éticas, conocidas como el noble camino óctuple, para ayudar a otros a alcanzar la liberación del sufrimiento. Estas enseñanzas incluyen la práctica de la meditación, la comprensión de la impermanencia y la no existencia del yo, y la adopción de una conducta ética y compasiva hacia todos los seres. La figura de Buda ha tenido un impacto duradero en la cultura y la espiritualidad del mundo. Su enseñanza se ha extendido por todo el mundo, y ha inspirado a millones de personas a buscar la verdad y la liberación del sufrimiento a través de la meditación y la práctica espiritual. Buda, el budismo se centra en la eliminación del sufrimiento humano y el logro de la iluminación. Buda enseña que el despertar de la conciencia es un proceso de liberación del deseo y de la comprensión de la verdadera naturaleza de la existencia. Para alcanzar la iluminación, es necesario seguir el noble camino óctuple, que incluye la comprensión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta, la concentración correcta y la ética correcta. Buda, también conocido como Siddhartha Gautama, fue un líder espiritual que sufrió en el noreste de la India hace más de 2500 años. Sus enseñanzas se centran en la liberación del sufrimiento humano, lo que se conoce como nirvana. Para Buda, el despertar de la conciencia es un proceso que implica comprender la verdadera naturaleza del sufrimiento y cómo liberarnos de él. Según Buda, el sufrimiento es una parte natural de la vida, y el camino hacia la iluminación implica comprender su verdadera naturaleza. Buda enseña que el sufrimiento humano surge de tres fuentes: el apego, el odio y la ignorancia. El apego se refiere a nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas, incluso cuando sabemos que son transitorias. El odio se refiere a nuestra tendencia a rechazar o evitar aquello que nos causa dolor o incomodidad. La ignorancia se refiere a nuestra falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza de las cosas. Para Buda, el camino hacia la iluminación implica comprender la verdadera naturaleza de estas tres fuentes de sufrimiento y liberarnos de ellas. Esto se logra a través de la práctica del noble camino óctuple, que incluye la comprensión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Además, Buda enseña la importancia de la meditación para el despertar de la conciencia. La meditación es vista como una práctica fundamental para comprender la verdadera naturaleza de las cosas y liberarnos del sufrimiento. En resumen, las enseñanzas de Buda se centran en la liberación del sufrimiento humano, la comprensión de la verdadera naturaleza del sufrimiento y cómo liberarnos de él. Buda cree que el camino hacia la iluminación implica comprender las tres fuentes del sufrimiento humano, practicar el noble camino óctuple y la meditación. ¿Por qué no se le comprendió? Aunque las enseñanzas de Buda se han difundido enormemente en todo el mundo, todavía hay algunos malentendidos o una comprensión incompleta de lo que realmente enseñaba. En algunos casos, las enseñanzas de Buda se han mezclado con otras tradiciones y creencias, lo que ha llevado a una confusión sobre lo que realmente enseñó. Además, algunas personas pueden tener una comprensión incompleta de la naturaleza del sufrimiento y la liberación de este, que son conceptos centrales en las enseñanzas de Buda. También es importante tener en cuenta que el budismo es una religión y una filosofía muy compleja y diversa, con muchas escuelas y tradiciones diferentes.
Cada una de estas tradiciones puede interpretar y practicar las enseñanzas de Buda de manera diferente, lo que puede llevar a diferentes niveles de comprensión y aplicación de las enseñanzas. En resumen, aunque las enseñanzas de Buda se han difundido ampliamente en todo el mundo, todavía hay algunas dificultades en la comprensión completa de sus enseñanzas debido a factores como la mezcla con otras tradiciones y la diversidad de interpretaciones dentro del budismo. ¿Quién es Jesús? Jesús es una figura central en el cristianismo, la religión más grande del mundo. Según la tradición cristiana, Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó en la tierra para enseñar el amor, la compasión y la salvación. Según los relatos bíblicos, Jesús nació en Belén, en Judea, alrededor del año 4 a.C., su madre era María y su padre adoptivo era José. Desde joven, Jesús se interesó por las enseñanzas religiosas y se convirtió en un maestro reconocido por sus sermones y sus milagros. Jesús predicó la importancia del amor y la compasión hacia todos los seres, y llamó a sus seguidores a seguir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a amar al prójimo como a uno mismo. También enseñó la idea de que el reino de Dios estaba cerca, y que todos los que lo buscaran con humildad y sinceridad podrían encontrar la salvación. Jesús fue condenado a muerte por las autoridades romanas y crucificado, pero según la tradición cristiana, resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo. Su vida y enseñanzas han tenido un impacto profundo en la cultura y la espiritualidad occidental, y su figura sigue siendo adorada y estudiada por millones de personas en todo el mundo. Jesús es el fundador del cristianismo y enseña que el despertar de la conciencia implica una relación personal con Dios. Para alcanzar la iluminación, es necesario reconocer el amor incondicional de Dios y seguir sus mandamientos, que incluyen amar a los demás como a uno mismo, perdonar a los enemigos y vivir una vida de servicio y humildad. Jesús es conocido como el fundador del cristianismo y sus enseñanzas se centran en el amor y la compasión hacia todos los seres vivos. Para Jesús, el despertar de la conciencia implica conectar con el amor divino y compartir ese amor con los demás. Jesús enseña que el amor es la fuerza más poderosa en el universo y que es a través del amor que podemos conectarnos con Dios y con los demás. El amor se manifiesta a través de la compasión, la paciencia, la humildad, la bondad y el perdón. Además, Jesús enseña la importancia de la humildad y la renuncia a los deseos mundanos. La humildad implica reconocer nuestra propia limitación y la necesidad de buscar la guía y el apoyo de Dios. La renuncia a los deseos mundanos implica dejar ir todo aquello que nos impide conectar con el amor divino y compartirlo con los demás. Jesús también enfatiza la importancia de la oración y la meditación como herramientas para conectar con Dios y escuchar su voz. La oración es vista como una forma de pedir la guía y el apoyo de Dios, mientras que la meditación es vista como una forma de escuchar la voz de Dios y conectar con su amor. En resumen, las enseñanzas de Jesús se centran en el amor y la compasión hacia todos los seres vivos, la humildad, la renuncia a los deseos mundanos, la oración y la meditación. Jesús cree que el camino hacia el despertar de la conciencia implica conectarse con el amor divino y compartirlo con los demás, reconocer nuestra propia limitación y buscar la guía y el apoyo de Dios a través de la oración y la meditación. ¿Por qué no fue comprendido? La falta de comprensión de las enseñanzas de Jesús puede ser atribuida a una variedad de factores, incluyendo diferencias culturales, problemas de traducción y malentendidos en la interpretación de sus escritos. En primer lugar, las enseñanzas de Jesús surgieron en el contexto de la cultura judía del primer siglo, que es muy diferente de la cultura occidental moderna. Las diferencias culturales pueden hacer que sea difícil para los lectores modernos entender plenamente las enseñanzas de Jesús y su contexto histórico. Además, la traducción de los textos bíblicos del arameo y el griego original al latín y otros idiomas ha llevado a algunos errores de traducción, que pueden haber llevado a una mala interpretación de las enseñanzas de Jesús. También hay interpretaciones y malentendidos en torno a las enseñanzas de Jesús, que pueden ser influenciados por las creencias y los intereses personales de los intérpretes. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una comprensión superficial de sus enseñanzas, mientras que otras pueden interpretar sus enseñanzas de manera selectiva para justificar sus propias creencias y comportamientos. En resumen, hay varias razones por las que las enseñanzas de Jesús pueden no haber sido completamente conocidas, incluidas diferencias culturales, problemas de traducción y malentendidos en la interpretación de sus escritos. ¿Quién es Osho? Osho,
cuyo nombre real era Chandra Mohan Jain, fue un maestro espiritual y líder religioso indio que vivió entre 1931 y 1990. Se le conoce por sus enseñanzas innovadoras y su enfoque radical de la espiritualidad. Osho fundó un movimiento espiritual llamado Osho Orajinisi en la década de 1970, que atraía a seguidores de todo el mundo. Enseñó una amplia variedad de técnicas de meditación y prácticas espirituales, muchas de las cuales estaban inspiradas en las tradiciones espirituales orientales como el budismo, el taoísmo y el sufismo. Osho enfatizó la importancia de la conciencia y la libertad individual, y animó a sus seguidores a experimentar la vida de manera directa y sin prejuicios. También se centró en la superación de los miedos y las limitaciones personales, y en la exploración de la sexualidad y el amor como una fuente de sanación y transformación. A lo largo de su vida, Osho fue objeto de controversia debido a sus prácticas y enseñanzas inusuales, y su movimiento fue acusado de sectarismo y de ser una secta peligrosa. Osho también fue arrestado y deportado de los Estados Unidos en 1985 por cargos de inmigración y conspiración. A pesar de las controversias, la enseñanza y el legado de Osho siguen siendo destacados en la espiritualidad contemporánea y en la cultura popular. Sus libros y grabaciones de enseñanza se han convertido a muchos idiomas y han vendido millones de copias en todo el mundo. Osho fue un líder espiritual indio que enseñó una mezcla de filosofías orientales y occidentales. Osho enseña que el despertar de la conciencia implica abandonar las limitaciones autoimpuestas de la mente y la emoción. Para alcanzar la iluminación, es necesario meditar, ser consciente del momento presente y tener una mente abierta a nuevas perspectivas y experiencias. También enfatizó la importancia de la expresión sexual como una forma de liberación y conexión con la energía divina. Osho, también conocido como Bhagwan Sri Rajneesh, fue un líder espiritual y filósofo que vivió en la India en el siglo XX. Sus enseñanzas se centran en la idea de que la conciencia puede ser transformada a través de la meditación y la toma de conciencia. Para Osho, el despertar de la conciencia es un proceso que implica liberarse de las creencias limitantes y las ideas preconcebidas que nos impiden experimentar la realidad tal y como es. Según Osho, la mayoría de la gente vive en una especie de sueño, atrapada en sus propias ilusiones y deseos, y no experimentan la realidad de forma directa. Osho enseña que la meditación es una herramienta poderosa para despertar la conciencia y liberarse de las ilusiones. La meditación implica estar presente en el momento presente, sin juzgar ni analizar, simplemente observando la realidad tal y como es. A través de la meditación, podemos desarrollar la toma de conciencia y liberarnos de las ilusiones y creencias limitantes. Además, Osho enseña la importancia de la experimentación y la toma de riesgos para despertar la conciencia. Para Osho, la vida es una aventura, y la toma de riesgos y la experimentación son necesarias para experimentar la vida de forma plena y directa. Osho cree que la mayoría de la gente vive en la zona de confort, evitando cualquier tipo de riesgo o incertidumbre, lo que les impide experimentar la vida de forma directa y profunda. Osho también enfatiza la importancia de la libertad y la autenticidad para el despertar de la conciencia. La libertad implica la capacidad de elegir nuestro propio camino y tomar nuestras propias decisiones, sin estar limitados por las expectativas de los demás o las convenciones sociales. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestra verdad interior. En resumen, las enseñanzas de Osho se centran en la liberación de las creencias limitantes y las ilusiones a través de la meditación y la toma de conciencia, la importancia de la experimentación y la toma de riesgos para experimentar la vida de forma plena, la libertad y la autenticidad para despertar la conciencia. Osho cree que el camino hacia el despertar de la conciencia implica estar presente en el momento presente, desarrollar la toma de conciencia, experimentar la vida de forma directa y profunda, ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestra verdad interior. ¿Por qué no fue comprendido? La falta de comprensión de las enseñanzas de Osho también puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, Osho tenía un enfoque poco convencional y provocativo en su enseñanza, lo que a veces provocaba reacciones fuertes y críticas por parte de algunos seguidores religiosos y líderes políticos. Algunos pensaron que sus enseñanzas eran demasiado radicales o peligrosas para ser comprendidas. Además, el enfoque de Osho hacia la espiritualidad a menudo no se ajustaba a las tradiciones establecidas de la religión o la filosofía, lo que llevó a que fuera visto como un forastero en algunos círculos. Sus enseñanzas también a menudo desafiaban las normas sociales y culturales establecidas,
lo que podía llevar a reacciones negativas y a una falta de comprensión de sus enseñanzas. Otro factor que puede haber contribuido a la falta de comprensión de las enseñanzas de Osho es que a menudo se expresaba de manera ambigua o provocativa, lo que podía llevar a malentendidos y confusiones. A menudo, Osho usaba parábolas, metáforas y analogías para explicar sus enseñanzas, lo que podía hacer que fuera difícil para algunas personas entender exactamente lo que estaba tratando de decir. En resumen, la falta de comprensión de las enseñanzas de Osho puede atribuirse a su enfoque poco convencional, la falta de conformidad con las tradiciones establecidas, la expresión ambigua y provocativa de sus enseñanzas, y las críticas negativas que sus enseñanzas provocaron. Gracias. Si llegaste hasta aquí, gracias. Por un mundo mejor, despierta hermano, y si quieres darme la mano, suscríbete, que mi trabajo no sea en vano. Ayúdame a ayudar y suscríbete a este canal. Que será solidario, compartiré contigo mi amor a diario. Namaste, la luz que hay en mí, abraza la que hay en ti. Bendiciones.